Dios les bendiga más. ¿Cuántos vinieron a recibir? Creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera venimos a recibir, amén. A recibir de parte de ese creador, de parte de ese Padre dador, amén. Y por eso en esta tarde sé que hemos adorado al Señor, amén, de mil maneras, porque no es necesario abrir nuestros labios y cantar, hacer un cántico para adorar al Señor. Podemos adorar al Señor de mil maneras, amén. Y por eso en esta tarde le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y le voy a pedir al sonido que me ayude allí, amén. ¿Cuántos quieren vivir bajo la presencia de Dios aún más? Pues vamos a decírselo al Señor en esta tarde, amén. Que podamos en este momento entrar allí en un momento de adoración donde tú le puedas decir al Señor: amamos tu presencia, Padre, en esta tarde. Donde tú le puedas decir allí: a tu presencia no soy nada. Si tu presencia, Señor, no puedo hacer nada, mi Dios. Y por eso en esta tarde vamos a levantar las manos al cielo, aleluya, como símbolo de adoración a ese Creador, a ese que merece toda gloria, a ese que merece toda honra, toda alabanza, a ese que le debemos honor. ¿Y sabes por qué? Porque el simple hecho de que tú y yo abrimos sumergirnos allí en la presencia del Señor, aleluya. Y sabes, muchas veces esperamos este lugar en la iglesia, aquí en el templo de Dios, para levantar nuestras manos, para adorarle. Pero qué bonito es cuando esa adoración la podemos llevar constantemente en nuestras vidas. Cuando yo en mi casa puedo levantar
vemos, hijo, pero que a tu tiempo, Señor, tú la harás. Porque es tu tiempo, mi Dios. Es tu tiempo, Señor. Cada iglesia que se encuentra aquí sentado. ¿Cuántos son iglesia de Dios? ¿Cuántos son iglesia de Dios? Pues Dios bendiga a cada iglesia que se encuentra aquí sentada. Porque somos templo y morada de su Santo Espíritu. Y ese es un gran privilegio, ¿sabes? Ser templo y morada de su Espíritu es un gran privilegio. ¿Cuántos amigos nos visitan en esta tarde? Levante sus manos los amigos que en esta tarde nos visitan. Amén, le damos la bienvenida, amén. Vamos a darle un aplauso a la señorita aquí. Mantengan su mano levantadito para allí, escanearlo allí. Para escanearlo yo, porque ya el Señor lo hizo, amén. Y lo hizo desde antes que tú entraras por esa puerta. Porque si te trajo en esta tarde, te trajo con un propósito grande, amén. Propósito que Él va a cumplir. Quizás viniste porque te invitaron y no sabes qué haces aquí. Pero Dios es un Dios bueno. Y predestinó este día, amigo, para ti, amén. Pues le damos las gracias al Señor, amén. De verdad que es una gran responsabilidad. Cuando Dios nos toma en cuenta, amén, para usar nuestros labios y darle una palabra a su pueblo. Y creo que a todos los que nos toca este gran privilegio, amén, que muchas veces se convierte en una carga, porque así lo vemos, muchas veces se convierte en una angustia, muchas veces se convierte hasta en aflicción. Pero qué bueno cuando entendemos que no somos nosotros sino es Dios. Y es allí donde entra el refrigerio a nuestras vidas, porque como humano, ¿qué hablo, Señor? ¿Qué digo? Ay, Señor, párame delante de tu pueblo, es una responsabilidad. Pero el Señor siempre me calla mi boca diciéndome, ¿acaso que eres tú? Solo cédeme tu cuerpo. Y en esta tarde, Dios me ha dado ese privilegio, amén. Por eso le doy las gracias al equipo pastoral, que fue usado por Dios para ayer en la tarde, dame esta gran bendición, porque así es Dios, Dios sorprende así. Y entonces le quitan el sueño a uno y todo lo demás, pero es una gran recompensa, porque cuando Dios nos usa como templo, primeramente nosotros somos trillados, amén. Y de verdad que en esta semana ha venido un trillo muy, pero muy fuerte a mi vida, que yo le decía, Señor. Pero cuando digo trillo no es prueba, no es aflicción, sino wow, en mi ser, en mi espíritu con el Señor. Y yo decía, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? Dios mío, tenía como un torbellino dentro de mí. Pero Dios es así, amén. Cuando nosotros decidimos servirle al Señor y cederle todo, pero toda nuestra vida al Señor, Él hace como Él quiere. Y te toma cuando Él quiere. Y te usa cuando Él quiere, amén. Así que en esta tarde yo les voy a invitar. Y le pedí al Señor, Señor, dame lucidez en mis ojos. No en la edad, hermano. En la luz que ponen aquí que no dejan ver bien. Ok, busquen en su Biblia. En Romanos capítulo 12,
versículo 1 y 2. Y cuando lo tengamos en pantalla para yo verlo más claro, entonces decimos amén. Vamos a reverenciar la palabra, amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Dios quiere que internalicemos esto en esta tarde. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios, que sé, Señor, que va a traer refrigerio a nuestras vidas. Señor, háblanos, Señor. Quizás aquí habemos mucho con una necesidad puntual que solo tú conoces. Y si tú escogiste esta palabra, Señor, es porque tú vas a cubrir necesidad por medio de ella. Por eso te pido, Señor, que sea usted escudriñando lo más profundo de los corazones aquí presentes, Señor. Y de que esta palabra, Señor, pueda ser de edificación a nuestras vidas, de edificación a tu iglesia, Señor. Y a lo que estamos aquí presentes, a cada familia aquí representada, Señor. Por eso en esta tarde, Señor, me abandono en tus manos, Señor, para que sea usted usando mis labios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Fíjense algo aquí hermoso que decía esta palabra. Le pido la ayuda a sonido que no me la quite. Que sean mis lentes hoy, Carlito. Y, ¿sabes? En esta tarde Dios nos viene a hablar de lo que es la renovación integral. La renovación integral. Cuando Pablo le escribe esta carta a los romanos, lo hace con un gran propósito. Lo hace con el propósito y usado por Dios. Porque Pablo era un instrumento usado por Dios. Y lo hace con el propósito para que ellos entendieran cuál era la voluntad perfecta y agradable que Dios tenía para con ellos. Y algo estaba suscitando allí, que ellos necesitaban ser reprendidos de parte de Dios por medio de esta palabra. Y cuando Pablo la entregaba era porque realmente esas personas, ese pueblo necesitaban una renovación, necesitaban una transformación. ¿Cuántos necesitan una transformación? ¿Cuántos de los que estamos aquí no necesitamos una renovación de parte de Dios? Si nos vamos al diccionario de lo que es la palabra renovar, yo buscaba y yo decía, wow, Señor, parece que estuviera leyendo la Biblia en este diccionario, porque mira lo que dice, cuál es el concepto que le da el diccionario a la palabra renovar. Dice que es introducir cambio de una persona, formación. Para tener una red. Bien me llama la atención de que el águila es astuta. Es astuta. Animales, es imposible, es grande, es una gran dificultad. Vamos a ver, pero pasar por muchos procesos dolorosos para tener una transformación, una renovación que le ayudar a continuar su vida en la creación. Voy a decir por qué. Primero le voy a hablar de lo que es la transformación que este animal tiene que pasar. Se dice que el águila tiene que pasar por un proceso de transformación, donde toda su piel tiene que ser cambiada para ella volver a tomar vida. Y ella empieza y se va a una montaña muy alta, donde ella misma, el pico que ella tiene, empieza a darle a la piedra hasta que este es removido para que pueda salir otro pico.
Luego que le sale su otro pico, con el mismo pico ya renovado, ella empieza a quitarse lo que son las pezuñas de los dedos, de sus patas, una a una. Y dice que se la quita toda. Imagínense ese proceso de ese animal tan fuerte y provocado por ella misma. Porque no es que nadie va y le quita y un veterinario, no, ella misma. Ese tú a tú tiene que pasar por ese proceso. Y dice que cuando ya las pezuñas crecen de nuevo, con esa misma pezuña, ella empieza a desnudar su cuerpo, sus alas, las plumas, una a una, hasta no quedar con ninguna. Luego que ya es renovada todo el águila, y este proceso se dice que dura 5 meses. O sea, tiene un periodo determinado. 5 meses el águila pasando por ese proceso de transformación, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay tristeza, donde solo el que la creó está allí. 5 meses donde quizás se tiene que ir de ese rebaño de donde es ella. Y luego que pasa 5 meses en esa transformación, ¿sabe qué pasa? El águila retoma vuelo y aún más fuerte. Y dice que después de estos 5 meses de proceso, el águila tiene una duración de 30 años más de fuerza y de vida nueva. O sea, de 5 meses son 30 años de vida nueva, pero una vida donde está fortalecida, renovada y restaurada para ir en busca de más. Y la otra parte que me simpatizaba del águila, yo decía, wow, Señor, qué enseñanza. Es que el águila, cuando se acerca una tormenta, ella la discierne antes que llegue. ¿Y sabe qué hace ella? Se va a lo más alto, donde cuando los otros animalitos están desesperados por allí buscando, ya se va a lo más alto. Y cuando viene la tormenta, mientras que los animalitos están allí siendo destruidos, la naturaleza, ¿sabe qué ella hace? Por haber sido astuta y adelantársela a la tormenta, ¿sabe qué hace? Aprovecha esa tormenta y alza sus alas. Y cuando viene esa gran tormenta, ella está en los cielos y la remonta aún más alto, donde no puede ser alcanzada por esa tormenta. Entonces, ¿es astuta o no es astuta? Y Dios me dejaba a mí una gran enseñanza de esta o de este animal. Porque nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, a diario necesitamos de esa renovación. A diario necesitamos de esa transformación. Pero ¿qué pasa? Vemos que este águila, 5 meses solo quizás sin alimento, y como se lo decía, en angustia, en soledad, aguantó. Nosotros este año, hermano, y es algo que ha venido retumbando a mi vida. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra declarada en la iglesia en este año? ¿Cuál es la palabra declarada? ¿Sí están seguros? Entonces dígalo con convicción. ¿Cuál es la palabra declarada? Año de renuevo. Y saben una cosa, cuando esa palabra fue entregada a la iglesia, Dios, a mí, a Yulimar, wow, empezó a tratar personalmente. Yo no sé a cuántos de ustedes esta palabra se les sembró en su corazón para llevarla a una acción. Toda palabra declarada de Dios, como lo dice su palabra,
es cumplida. Y esta no es la de menos. Como iglesia nosotros hemos declarado una gran palabra. Y digo que lo que Dios dice lo cumple, porque esa palabra realmente tuvo que haber venido de Dios. Porque así como este pueblo recibió esta carta, donde se le decía que necesitaba una transformación y una renovación, pues Dios tenía predestinado este año para Viseiro, que Viseiro entrara en una renovación y en una transformación para poder alcanzar ese renuevo. Y vino un trato a mi vida, hermano, desde que fue declarada esa palabra. Y yo decía, wow, Señor, renuevo es bella. Y ahorita vamos a recordar ese texto bíblico con la cual se avaló esa palabra. Pero una de las cosas que yo decía, y siempre tengo por costumbre con el Señor, todos los fines de año declarar una palabra personal para mi vida y caminar junto con la que dan aquí mis pastores y esa. Y el Señor me decía, no quiero que declares más palabras. Vas a caminar en esa palabra. Y otra cosa de la que decía el Señor, me decía, tú no te imaginas, hija, la palabra que han declarado. Tú no te imaginas, hija, la palabra que tú has declarado para tu vida. Porque esa segunda palabra que yo tenía por costumbre de declarar, también fue la del renuevo. Y dije, sí, Señor. En este año camino en pos de esa palabra, en la palabra del renuevo. Y vámonos a esa palabra para recordar, esa palabra con la cual Dios avaló esa declaración. Y fue en Isaías 4:2. Yo quiero que me ayuden allí, mis lentes, por favor. Isaías 4:2. Ok. Mira lo que decía, o dice la palabra del Señor, con la cual hoy 26 de noviembre, a un mes y unos poquitos días para terminar este año, Dios quiere traer a cotación esta palabra. Porque lo que Dios promete, aún creyendo que ya falta poco para terminar el año y no vemos, lo que Dios promete, Él lo hace. Y yo le decía al Señor, ¿qué hablo? Y el Señor solo me decía, dame tus labios. Y me atraía, hermano. Yo toda esta semana he tenido ese trillo en mi mente de esta palabra. Yo decía, wow, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque yo me he sentido como ese águila y no lo entendí hasta anoche allí en la intimidad con el Señor. Él me decía, tú declaraste una palabra y esa palabra la voy a cumplir. Pero para yo cumplir esa palabra en tu vida, porque fue doble la porción que me pediste, tú tienes que tener una renovación, tú tienes que tener una transformación. Y este año no puede pasar sin que Dios derrame de su renuevo sobre cada iglesia que está aquí sentada. Porque esta pared es el templo, la congregación. Pero Dios ha prometido esa palabra para cada uno de nosotros. Y muchas veces decimos, no se ve el resultado en la iglesia de la palabra declarada. Pero es que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y es allí donde se va a cumplir esa palabra. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate la palabra que el Señor nos regaló junto con esta declaración. Y dice, en aquel tiempo el renuevo, diga el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Viseiro. A los sobrevivientes de Viseiro. A lo que Dios les entregó esta palabra. Equipo pastoral. Congregación. Dios nos entregó esta palabra.
Y aunque ha pasado ya 11 meses y quizá no hemos palpado nada, pues hoy Dios te trae a cotación esta palabra para decirte: yo no soy hombre para mentir, aleluya. Yo no soy hombre para mentir. Y sabes, yo me fui al contexto de esta palabra. Yo no sé cuánto lo hicieron, yo no lo había hecho. Y lo hice anoche. Y ciertamente allí aparece la promesa. Pero esta palabra fue dada a un pueblo, al pueblo de Jerusalén, la hija de Sión, que estaban pasando por un proceso fuerte. Una tierra, un pueblo desobediente, donde el Señor veía inmundicia, donde el Señor veía idolatría, donde el Señor veía mentira, enemistades, donde un pueblo escogido por Dios había desviado el propósito de Dios para su vida, donde se encontraban haciendo cosas que no eran gratas ante la presencia de su Creador. Y yo decía: wow, Señor, solo tomamos la porción. Pero todo lo que este pueblo tuvo que pasar para que el Señor en poco tiempo cumpla esta promesa, aleluya. Y yo me fui al contexto donde el Señor tuvo que remover, tuvo que limpiar. Tuvo que hacer que ese pueblo pasara por grandes tribulaciones. Porque ciertamente allí vemos la promesa. Pero es que esta promesa no podía ser derramada en un pueblo que no estaba haciendo la santa y divina voluntad de Dios. Y para que este pueblo pudiese pasar y disfrutar por ese renuevo, Dios tuvo que remover muchas cosas. Dios tuvo que desgarrar muchas cosas para que ese renuevo cayera. Y yo me iba y le decía: Señor, con razón tú me decías a mí, no sé a cuántos de ustedes le tocó esta palabra. Y le estoy hablando de enero, y siempre a muchos aquí, siempre le decía: wow, tremenda palabra. No sabemos en el vaporón que nos metimos con el Señor, porque el Señor va a cumplir la palabra. Pero tenemos que ser transformados, tenemos que ser removidos, como lo fue este pueblo. Y desde enero, hermano, hasta anoche fue que yo pude entender el por qué el Señor me decía eso. El por qué en mi vida empezaron a pasar muchas cosas que yo no entendía. Empecé allí a entrar en un trillo, aleluya, con el Señor, que ni mi hija ni mi esposo han sabido. Pocas cosas le he contado. Y empezó el Señor allí a remover en mí cosas que yo desconocía de mí. Y una de ellas ha sido el carácter. Yo decía: wow, Señor, ¿qué es esto? Si yo no era así, si habían circunstancias en mi vida y yo me ponía como un erizo. Padre, ¿qué está pasando en mí? Había muchas incomodidades, cosas que yo desconocía y decía: wow, Señor, esa soy yo. Y yo lloraba en el silencio porque yo decía: Dios, ¿qué es esto? Y aún lo estoy pasando. Pero anoche el Señor me hacía entender de que estoy en una transformación, en una renovación, para que esa palabra se pueda hacer efecto en mi vida. Tenemos que pasar por proceso doloroso cuando realmente tomamos en acción lo que Dios ha declarado. Si tú tomaste esa palabra, la atesoraste en tu corazón y hasta ahora no has entendido el porqué de muchas cosas, pues hoy en esta tarde el Señor te dice: porque estás en la transformación, porque en ti voy a derramar el renuevo. ¿Y sabe qué sucede cuando hay transformación, iglesia? Hay dolor, hay un dolor desesperante, un dolor angustiante que tú quieres correr y decirle al Señor: Señor, hasta aquí.
Toma, Señor, esto duele mucho. Cuando hay transformación, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción. Cuando hay transformación, hay procesos. Y le estoy hablando de mí, de Yulimar, como iglesia de Dios. En mí habían cosas que yo desconocía, pero que el Señor empezó a sacar para que yo le conociera, que estaban allí guardaditas, donde yo decía: wow, Señor, no me quiero así, pero saca de mí lo que tienes que sacar. Ayúdame a yo ser transformada. Ayúdame a alcanzar ese renuevo en plenitud que eres tú, Señor. Y sabe, muchas veces quizás tú has pasado o estás pasando por el proceso que no sabes, que no te explicas, que no entiendes. Pero tú entraste bajo esta promesa y estás en ese proceso de transformación. Yo no sé si es el pico, yo no sé si son las plumas, yo no sé si son las pezuñas lo que el Señor en este momento me está quitando. Pero le decía: Señor, aunque duela, quítame lo que estorbe ese renuevo en mi vida. Ese proceso por el cual tu iglesia estás pasando es que tú entraste bajo esa promesa del Señor, aleluya. Y este animal no se resiste cuando viene ese proceso. Pero sabe, cuando viene el proceso en nuestras vidas, aún siendo hijo de Dios, aún conociendo la maravilla de Dios, nos resistimos muchas veces ese proceso. Y cuando nos resistimos, no logramos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Una de las cosas que se levantan en nuestras vidas para que esta transformación no llegue a nuestras vidas es la resistencia. Es el yo decirle al Señor: Señor, mejor yo llego hasta aquí. Señor, esto no es para mí. Señor, no quiero. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? El Señor va a respetar esa posición que tú le pongas. Porque si tú te resistes, el Señor va a estar allí, pero va a respetar esa decisión que tú tomes. Va a respetar y que tú le digas: no quiero más, Señor. Yo estoy cómoda, yo estoy cómodo así. Hasta ahí te doy espacio, Señor. Esto me pertenece a mí. Pero queremos las bendiciones. Pero queremos el renuevo. Pero queremos ver el cambio en lo demás. Cuando la transformación tiene que empezar es por mí. Cuando la renovación tiene que empezar es por mí. Yo no puedo esperar que venga otro a cambiar. Yo tengo que decirle al Señor: Señor, cámbiame a mí, aleluya. Cámbiame a mí. El pueblo de Israel pasó por un largo proceso por su resistencia, porque ellos iban a obtener una tierra prometida por el Señor, donde fluye leche y miel, donde el Señor les sacaba de la esclavitud a la bendición. Y ellos pusieron resistencia, y esa resistencia lo llevó a un largo proceso. Si este animal opusiera resistencia, les aseguro que la investigación lo dijera 5 meses. Ya él tiene un tiempo predestinado, 5 meses, porque cuando le viene el tiempo, él no se resiste. Él sabe que hay cosas que tiene que transformar para poder volar, porque si no muere. Si él pone resistencia, muere. Si yo pongo resistencia en el Señor, muero. Muero. Hablando espiritualmente.
Porque como el Señor va a derramar en mí, como el Señor va a derramar en ti un renuevo cuando no aceptamos su transformación, cuando no aceptamos ser transformado por su Santo Espíritu, cuando nos confrontan de tal manera su Espíritu, lo que hacemos es huir, lo que hacemos es abandonar, lo que hacemos es renegar, lo que hacemos es decirle: Señor, respeta mi espacio. Señor, ahorita no puedo. Señor, ahorita no quiero. Me siento así, Señor. Prefiero darte esto. Y es que para nosotros es más fácil decirle: Señor, te lo entrego todo. Afrontar el proceso que tenemos que pasar para ser transformados y obtener la gran bendición de ese renuevo. Aleluya. Iglesia, el renuevo que Dios va a derramar en esta iglesia depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de nosotros. Es hora que no dejemos ya la distracción, dejemos ya la oposición, aleluya. Y dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Aún tú, amigo que estás aquí, Dios te ha traído a este lugar en este día porque Él sabe que tú necesitas de una transformación, porque Él sabe que tú necesitas de una renovación, porque sabe que va a pasar el año que viene cuando en ti y en mí se haya cumplido esa palabra. Gloria a Dios. Vamos a remontar como esa águila, con más fuerza, con más poder en su espíritu. Aleluya. Pero ya es hora, aleluya, de que dejemos de que Dios sea el que escudriñe mi corazón. Ya es hora que dejemos que Dios sea el que haga su santa y divina voluntad en cada uno de nosotros. Es hora de que yo le diga al Señor: quiero ver mi renuevo, y no esperar como Dios renueva la vida de otro, o como Dios no renueva la vida del que está a mi lado. Y por eso en esta tarde Dios ha traído acotación para decirte: sí, iglesia que estás aquí, ha declarado una palabra hermosa para tu vida. Ha declarado algo grande que a lo mejor lo hiciste ligeramente, a lo mejor lo hiciste con entendimiento, a lo mejor ni siquiera lo que ha pasado el año le has prestado atención. Pero hoy Dios te está deteniendo y te está diciendo: ¿entiendes el proceso por el cual te he pasado por todo este año? ¿Entiendes la aflicción por la cual te he tenido que pasar? ¿Entiendes el porqué de tantas cosas? ¿Entiende del por qué si yo declaré una palabra renuevo estoy viendo lo contrario? Pues hoy Dios te está diciendo que es porque te está transformando, que es porque está escudriñando lo más profundo de tu corazón para remover toda aquella inmundicia que no va a permitir ese renuevo en nuestras vidas. Cosas grandes que se encuentran allí ocultas en nuestras vidas que solo Dios conoce. Pero como es Dios el que va a derramar el renuevo, fue al equipo pastoral que Dios usó para declarar la palabra, pero es Dios el que va a hacer cumplir esa promesa. Él es el que conoce nuestros corazones. Y desde ese momento entramos en su trillo, entramos en su preparación. Y quizás no hemos sido astutos como este águila,
Quizás no nos remontamos a lo más alto para que cuando viniera la tormenta yo no fuese removida. Quizás ahorita la tormenta te ha agobiado, quizás la tormenta te ha atribulado, quizás te ha encontrado sin salida, quizás sin respuesta, pero es que esto forma parte de ese proceso de transformación. Pero es que eso forma parte de tu renovación. Y solo Dios lo que quiere es que aceptemos su santa y divina voluntad. Iglesia, la voluntad de Dios no es mi voluntad. Los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, iglesia. Porque una cosa es lo que yo pueda pensar, pero otros son los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. Muchas cosas yo me pude haber planteado durante este año en pos de esa palabra. Un renuevo espiritual, un renuevo familiar, un renuevo financiero, un renuevo integral. Pero que hoy, 26 de noviembre, yo vea todo cuesta arriba. Y quizás muchas veces, tal vez, quizás renegando de esa promesa. Pues lo que no entendías, Dios lo ha traído en entendimiento esta tarde, iglesia. El que tenga oído para oír, oiga. Aleluya. No te resistas. No te resistas a esa transformación por muy dolorosa, por muy angustiadora que sea, aleluya. Es el Señor que está removiendo. Es el Señor que está removiendo, ¿entiende? El Señor está removiendo porque viene algo grande. Oh, viene algo grande. Viene algo grande, equipo. Viene algo grande. Pero es necesario que la tierra sea removida. Oh, santo. Amigo, viene algo grande para tu vida. No es casualidad que tú hayas venido hoy. Dios te trajo con una causa inmensa. Y es que desde hoy empieza tu transformación. Aleluya. Manada pequeña, no se entristezcan más. Es mi voluntad, aleluya. Porque has trabajado con tu propia fuerza, aleluya. Ese renuevo no viene del hombre, viene de Dios. Viene de Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo hace perfecto. Que para el humano no sea perfecto, no importa, pero para Dios es perfecto. Y está haciendo la buena obra en cada uno de nosotros, aleluya. Y si tú no has entrado en ese proceso, hoy el Espíritu Santo te invita. Porque si para el águila son 5 meses determinados, ya Dios, no tengas miedo, iglesia. Ya Dios tiene tu tiempo determinado. No te resistas, aleluya, a ese renuevo, a esa transformación. Dios escudriña lo más profundo de los corazones, aleluya. Y ha escudriñado el mío. Y ha sido muy doloroso. Y sigue siendo doloroso. Pero eso no se compara a ese dolor que vivió nuestro Señor Jesús, aleluya. Cuando tuvo que pasar por esa transformación para que tú y yo viviéramos en el renuevo de la salvación, aleluya. Él tuvo un tiempo determinado aquí en la tierra. 33 años aquí. Enfrentándose a penalidades. Enfrentándose a situaciones terribles.
humano como tú y yo. Pero Él tenía ya un tiempo predestinado por su Padre, donde iba a pasar un proceso para que llegara un renuevo a su vida. Y que para que hoy en día ese renuevo llegase a nosotros. Y vemos allí a un Jesús humilde, a un Jesús humillado, a un Jesús constrictado delante del Padre, aceptando su santa y divina voluntad, porque sabía que después de ese proceso doloroso venía un gran renuevo a su vida. Aleluya. ¿Y fue así o no fue así? Dios cumplió el propósito. Dios va a cumplir el propósito para el que no se resista. Para el que no se resista, Dios ya tiene un tiempo predestinado. Quizás mi proceso de transformación no es el mismo que el tuyo. Quizás el tuyo no es el mismo que el que tiene a tu lado. Pero a cada uno Dios tomó en cuenta para que se gozase de esta gran promesa, aleluya. Y de que Dios va a ser. Dios va a ser, aleluya. Dios va a ser. Y necesitamos, ¿sabes qué? Que nuestra mente, nuestro entendimiento sea totalmente renovado, restaurado, transformado por el poder de Dios. Porque ¿sabe qué cosa tremenda es cuando el enemigo toma posesión de nuestra mente y hace y deshace con ella? Y eso siempre te va a llevar a una mala acción. Y por eso en esta tarde Dios nos está pidiendo el dominio de nuestra mente. Dios quiere tomar el control de nuestra mente. Dios quiere restablecer pensamientos. Dios quiere restaurar mentalidades cerradas, que aceptamos solo lo que nos conviene, pero lo que no nos conviene lo echo a un lado, pues todo lo que Dios disponga nos conviene. Pero ¿sabe qué más necesitamos? Una renovación espiritual. Una renovación espiritual. Donde tú y yo vivamos sumergidos en la presencia de Dios. Para poder aguantar esa aflicción y ese proceso que pudiese llegar a nuestras vidas. Pero es tu decisión, iglesia. Es tu decisión, iglesia. Dios nos dice en esta tarde: la mesa está servida. No te adelantes, no te atrases. Vive el momento determinado que yo he establecido para tu vida. Vive el momento que yo he predestinado para tu vida. Y así como nos lo decía en Romano, y así podemos conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque sabes que es tremendo cuando pasamos por ese proceso. Le podemos decir al Señor: Señor, ¿qué gesto? Y nos ponemos en disputa con Él. Pero es que esa es la voluntad perfecta de Dios para que yo sea transformada. Para que yo pueda ser renovada. Por eso necesitamos una renovación espiritual. Para poder entender cuál es la divina y perfecta voluntad de Dios en cada situación que se nos pueden presentar. ¿Sabes qué, iglesia?
Dios tiene un tiempo predestinado para este lugar. Dios tiene un momento predestinado para este lugar. Aleluya. Y solo tú y yo, aleluya, como iglesia de este rebaño, somos los llamados a aceptar la voluntad de Dios. Somos los llamados a entender su voluntad. ¿Sabe? Yo no sé cuál es el proceso por el cual tú estás pasando. Yo no sé cuál es el tiempo que Dios tiene predestinado para ti. Yo no sé si tú entraste en ese proceso de transformación al inicio, a mediado, o aún no has entrado. Pero hoy Dios, que es un Dios de orden, que es un Dios que no se equivoca, que es un Dios que todo lo sabe, te ha traído a cotación esta palabra para que tú puedas entender cuál es su divina y perfecta voluntad de muchas cosas que hasta los momentos no has entendido. Aleluya. Y para que le digas al Señor, para que hoy tú le digas al Señor: Señor, si yo no he entrado en esta perfecta voluntad tuya, ayúdame. Quiero ser transformado, quiero ser renovado, pero yo me quiero gozar de esa palabra declarada. Yo me quiero gozar de esa palabra que tú declaraste para cada uno de nosotros. Yo quiero ser renovada, yo quiero gozarme de ese gran renuevo, porque el año que viene yo remontaré como el águila, aleluya, para hacer tu santa y divina voluntad, pero solo los que acepten la voluntad de Dios y su tiempo predestinado. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos allí. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar, aleluya. El Espíritu de Dios está aquí y está escudriñando corazones en este momento, aleluya. Corazones indiferentes,